Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Tineo, Daniel Lucero, John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dad35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 85. Con Ryu Senpai y Misais, vamos a jugar una ronda. Isagi sabía que Rudra era fuerte. Cuando los dioses descienden al mundo inferior, sellan su propio poder divino. Una vez que intenten liberarlo, el pacto establecido por los dioses los enviará inmediatamente de regreso a Tenkai. Pero, es un hecho indiscutible que existe una distinción entre alto y bajo y fuerte y débil entre los dioses. Y debido a sus diferentes autoridades, ellos mismos poseen habilidades que no se pueden borrar. Estos no cuentan como poder divino, por lo que usarlos no tiene ninguna consecuencia. Aquí es también donde los dioses son fundamentalmente diferentes de los hijos del mundo inferior. Las verduras y frutas cultivadas por dioses agrícolas son simplemente más deliciosas y dulces. Solo los dioses del vino pueden elaborar vino divino poseyendo un poder especial. Las diosas de la belleza, incluso sin usar encanto, son suficientes para atraer las miradas de la mayoría de las personas a su alrededor con solo existir. Confiando únicamente en el carisma, son suficientes para que los niños a su alrededor los sigan hasta la muerte. Entre ellos, todos saben que los dioses de la guerra poseen técnicas de combate no inferiores a las de los aventureros de alto nivel. Pero en realidad, para los dioses, aquellos que poseen fuerza como un aventurero de alto nivel deberían, estrictamente hablando, ser la facción de artes marciales entre los dioses. Al igual que la diosa de la luna Artemisa, que gobierna la casa. Cuando sostiene un arco y una flecha, el poder que puede ejercer no es diferente al de un aventurero de nivel 4. También está la diosa de la victoria y guerra, Atenea. La diosa de la justicia y el juicio, Astrea. Estos dioses, naturalmente, no pueden considerarse dioses de la guerra en el sentido tradicional, pero su propia fuerza sigue siendo poderosa. Rudra era igual. El dios alto y robusto no usó armas en absoluto. Como una bestia con forma humana, estaba participando en una matanza con los monstruos. No, a juzgar por la situación actual, debería ser un aplastamiento unilateral. Aparte de la hormiga asesina muscular inicial. Conejos aguja negra del tamaño de tigres y leopardos. Caballeros de las sombras de guerra empuñando espadas mayores y vestidos con armaduras. Asesinos koboldos con figuras ágiles, sosteniendo dagas envenenadas en sus manos, colas e incluso bocas. Isagi estaba demasiado familiarizado con los monstruos generados en el Coliseo Circular. La mayoría de las veces, estos muchachos simplemente se veían diferentes, pero sus estilos de lucha eran muy parecidos. Presumiblemente, la mazmorra no tenía la energía para crear un módulo de ataque único para cada monstruo de élite. Por lo tanto, en opinión de Isagi, mientras no fuera un primer encuentro, y uno estuviera familiarizado con los movimientos del oponente, lidiar con ellos no sería difícil. De lo contrario, no habría estado acumulando puntajes de habilidad aquí todo este tiempo. Pero para Rudra, este fue un primer encuentro. Esta fue la experiencia de combate que desafió al cielo de Dios en el trabajo. Porque pase lo que pase, los métodos de ataque de los monstruos antes que él no eran más que blandir armas o usar sus manos y pies, a lo sumo acompañados de una pequeña magia. No había absolutamente ningún movimiento como el suyo, técnicas especiales que ni siquiera los dioses hubieran visto nunca y que posiblemente no pudieran imaginar. Así, el dios violento y malvado lo manejó con tranquilidad. Isagi. La señor de familia a su lado expresó su preocupación. Ella nunca había pensado, ni podía imaginar, que las cosas resultarían así. Trayendo un dios oscuro a la mazmorra, solo para que el oponente golpee a un monstruo tras otro. ¿Qué demonios es esto? Ni siquiera podía soñar con algo tan absurdo. Además, esta tampoco es una mazmorra normal, ¿verdad? La última vez, Ryu había venido a la mazmorra con Isagi, pero en ese entonces, la chica elfa había seguido el plan del chico.
Después de entrar, esperó cerca del primer piso. Esperó hasta que el pilar de luz que representaba la muerte de un dios se disparó al cielo. La mazmorra también tembló violentamente. Ella luego a la izquierda a través de la salida por debajo de Babel inmediatamente, dejando el Ganesa familia de los guardias en el tiempo con la impresión de que fue Gale que mató a Dios y luego a la izquierda de la mazmorra. Y por eso, desde el principio hasta el final, nadie se dio cuenta y Sagi salir después. Así que ella no había visto con sus propios ojos lo que el chico de la mazmorra en realidad se parecía, a pesar de que ella había oído Lefilla, y el niño de sí mismo, hablar de sus aventuras en el calabozo. Ryu, naturalmente, no creo que la otra parte estaba mintiendo a ella. Pero, después de verla con sus propios ojos, todavía sentía que tal escena era demasiado impactante y absurda. ¿Qué demonios es esto? Se han mejorado en esta medida los monstruos de los pisos superiores. No es de extrañar que Isagi y Lefilla se dieran cuenta de esos extraños movimientos durante su entrenamiento habitual. Con monstruos como oponentes, no es de extrañar. Pero aún así, Rudra en la distancia todavía parecía muy relajada. La chica estaba un poco preocupada. Aunque, dada la situación actual, si este dios de la violencia y el mal regresaba a la superficie, había una alta probabilidad de que fuera capturado por el gremio liganesa, luego juzgado y enviado de regreso al reino divino. Pero no habrían fracasado ella y el plan del chico. No te preocupes. Fue precisamente porque conocía la fuerza del dios de la violencia y el mal que Isagi eligió este coliseo circular. Mientras él todavía estuviera adentro, la puerta de niebla no se abriría, y el dios solo podría quedar atrapado aquí en un combate a muerte con los monstruos. Además, ¿no se dijo que el jefe más fuerte del coliseo es ese caballero más fuerte del rey, el milagro dorado entre los tres grandes milagros? Dado que se promocionó tanto antes, déjelo presenciar su fuerza. Incluso si ese tipo no podía vencer a Rudra, Isagi todavía tenía una carta de triunfo final, que era el vino divino guardado en su capa. No hay necesidad de apresurarse. Además, el Rudra actual acababa de terminar de luchar contra las primeras rondas de pequeñas turbas en la arena. Las reglas del coliseo eran desafiar primero a 10 rondas de monstruos de élite ordinarios y, posteriormente, uno se convertiría en candidato a campeón. Mientras el dios de la violencia y el mal rompía una vez más la cabeza de un orco alto, el coliseo estalló con un rugido ondulante, así como el fuerte sonido de una campana. Confeti llenó el cielo, cayendo junto a la luz fluorescente, permitiendo que el dios parado en el centro de la arena en este momento se bañara en gloria como un vencedor. HMPH. Rudra estaba de buen humor. Como Dios, no sabía qué había sucedido exactamente con la mazmorra hoy, pero sabía que, pasara lo que pasara, el poder de un piso era limitado. La mazmorra no podía producir infinitamente monstruos tan especiales y poderosos. Entonces, mientras pudiera seguir ganando, eventualmente llegaría un momento en que podría irse de aquí, y el plan de esos dos niños en la distancia para cometer deicidio fracasaría. Esta también es una experiencia agradable. Estoy algo decepcionado de ti, Ryu León. El dios pelirrojo incluso tuvo el humor de criticar a la elfa. ¿Es solo eso tu odio? ¿O es que Goro y los demás no hicieron lo suficiente? Lo que él quería ver era un vengador lleno de intención asesina y rabia, sin pensar en nada más, sin poseer nada más. A la actual elfa le faltaba demasiado. ¡Qué lástima! Entonces, debemos hacer algo aún más excesivo la próxima vez. Exclamación de cierre. La mano de Ryu, tratando de desenvainar su espada corta, temblaba. El poder natural de un dios la hizo completamente incapaz de alzar su espada contra él. Pero cuanto más esto era así, más penetrante se volvía la risa cada vez más desenfrenada de la otra parte. Sin embargo, la risa del dios se detuvo abruptamente, porque una raya de filo carmesí profundo le cortó una marca sangrienta en la comisura de la boca. En el coliseo circular, después de que terminaran las 10 rondas de desafíos de monstruos de élite, se produciría la batalla de campeones por los candidatos a campeones. Estos muchachos no eran débiles. En opinión de Isagi, estaban al nivel de mini jefes. La única lástima fue que los 6 candidatos campeones eran individuos fijos. El primero fueron 3 caballeros kobold. Este último cabalgó sobre los hombros del primero, apilado en alto, mientras empuñaba simultáneamente diferentes armas.
El de abajo sostenía una lanza, el del medio una espada y un escudo, y el de arriba sostenía 2 hojas. Al igual que los caballeros goblin montados en kobolds que había encontrado antes, coordinarían los ataques entre sí. Y lo más importante, también podrían arrojar al kobold más alto para que actúe como una unidad independiente. O combínalo de nuevo, luego cambia el orden de las armas y la altura. Rudra fue sorprendida con la guardia baja. El kobold de doble hoja que fue arrojado pasó instantáneamente por la comisura de la boca del dios, dejando una herida superficial. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El dios de la violencia y el mal ya no tuvo tiempo de prestar atención a Isagi y Ryu. Enfrentando a los 3 kobolds que se separaron a veces y se reunieron en otras con cooperación tácita. Normalmente, Isagi estaría con Tiona. Aprovechando el momento en que se separaron, Lefilla corría y comía al perro sola primero, mientras que él y la amazona enfocaban el fuego directamente, matando a uno de ellos primero. De esta manera, la batalla se volvería lentamente simple. El dios de la violencia y el mal estaba solo frente a los 3 perros, e inmediatamente cayó en una situación completamente diferente a la anterior. Pero Rudra también descubrió rápidamente el truco. Eso fue para utilizar la diferencia de velocidad entre los 3 kobolds. Después de que se separaron, se concentró en atacar primero al kobold de doble hoja más rápido. El dios de la violencia y el mal ya no era como era antes. Relajado y libre, aparentemente más frenético y tiránico que los monstruos, aplastándolos con absoluta fuerza. En cambio, comenzó a usar la estrategia, comenzó a rodear a los oponentes, buscando lentamente espacios para atacar, matándolos uno por uno. El dios comenzó a sudar. Pero eso fue solo el comienzo. El siguiente en aparecer fue un tirador de sombras de guerra sosteniendo un gran arco, completamente como una masa de niebla negra, capaz de flotar por todas partes. Flechas negras venían de todas direcciones como una tormenta. Ese tirador de sombras de guerra a veces flotaba en el cielo, a veces aterrizaba en el suelo. Enfrentando a este tipo, si uno supiera magia, las cosas se volverían simples. Isagi había usado previamente el arco izquierdo, combinado con la magia cantada de Lefilla, para matarlo a toda velocidad en poco tiempo. Después de todo, si un monstruo a distancia de alta movilidad como este se convirtiera en una batalla de desgaste, sería muy problemático. Y ahora para Rudra, la situación era aún peor, porque el dios no saber de la magia o más bien, no podía usar la magia, ya que contenía el poder divino. Todos sus ataques fueron física. Este era el peor de compatibilidad de duelo. Definitivamente no sería una exageración para el dios de la violencia y el mal decir duro contador de ahora. Afortunadamente, en las 10 rondas anteriores de pequeñas turbas, también habían aparecido monstruos de sombras de guerra. Rudra al menos sabía que el mecánico, solo uno puede atacar al oponente en el instante en que te atacan. Por lo tanto, el dios que solo se pudo empezar extrema operaciones. Dejando deliberadamente que las flechas negras rozaran su cuerpo, y en ese instante, acercándose al oponente para contraatacar. Esta era una táctica que solo podía llevarse a cabo sin problemas con la técnica de un dios. Isagi una vez más, se lamentó de que era realmente algo increíble. Estos dioses podrían alcanzar tal nivel con los cuerpos de la gente común. Si uno realmente tuviera que luchar contra ellos con todo el poder, ¿podría el estatus basado en la falna del dios alcanzar esa altura? ¿O fue eso? ¿Había que comprender más técnicas especiales fuera del estatus? ¿O incluso romper la falna, sin depender del poder del dios como los héroes antiguos? Las posibilidades de los hijos del mundo inferior son infinitas. Dicho de esa manera, matar a un dios con la propia fuerza también es alcanzable, ¿verdad? Los pensamientos de Isagi de repente parecieron ir a un lugar muy lejano. Ni siquiera prestó atención al dios, que finalmente comenzó a sangrar intercambiando lesiones por lesiones, destrozando esa masa de sombra completamente negra y dando la bienvenida al tercer candidato campeón. Los monstruos que aparecieron uno tras otro dejaron a Ryu aturdido. Su mirada permaneció fija en la batalla entre el monstruo y el dios no muy lejos. Pero lo que la niña estaba pensando en su corazón en este momento todavía era sobre el niño a su lado. Sus familiares juniors solían tener aventuras en el calabozo como esta ya era la segunda vez que surgía una pregunta de este tipo.
Esas pequeñas turbas en este momento ya eran tipos increíbles en opinión de Ryu. Pero más o menos podía entenderlo, porque los monstruos de los pisos profundos eran de hecho así, y algunos eran aún más aterradores. Ryu, cuyo registro de exploración más alto fue el piso 41. Ella sabía exactamente cuán aterradora era la existencia de los llamados pisos profundos. Incluso los aventureros de alto nivel podrían perder la vida allí si no tuvieran cuidado. Sin embargo, resulta que los monstruos en este momento eran simplemente aperitivos. Los muchachos que aparecieron ahora eran simplemente un peso pesado más que el anterior. Oye, el dios de la violencia y el mal, que hacía un momento andaba de brazos cruzados, ahora parecía que estaba luchando con todas sus fuerzas. Hizo que Ryu mirara estupefacto. Pero esto aún no había terminado. Isagi dijo que todavía había un grande más adelante. ¿Qué demonios? ¿Aparecerá un monstruo aún más poderoso? Vítores de alegría, aplausos atronadores. Mientras Rudra ganaba contra un candidato campeón tras otro, los duendes actuaban como si la audiencia finalmente estuviera esperando algo, gritando en voz alta con anticipación. Isagi volvió a tirar de la capa de la persona mayor de su familia a su lado, pidiéndole que se parara un poco más lejos con él. Cada vez que venía a la arena para acumular puntajes de habilidad, perdía deliberadamente ante el candidato campeón final. Se trataba de un gran lomo plateado con una estatura superior a los 3 metros. Era un monstruo que solo aparecía en el piso 12, perteneciente a un tipo especialmente feroz en los pisos superiores. Durante la monstruofilia anterior, Ganesha había domesticado a bastantes de estos tipos para que realizaran trucos de mono. Pero esta vez, Rudra lo mató. El dios estaba cubierto de sangre. Incluso se podía sentir su agotamiento y dolor. Las batallas consecutivas incluso le habían hecho romperse la mano izquierda. El dios violento ya no tenía tiempo para preocuparse por ellos. Porque también pareció sentir algo. El Coliseo, originalmente iluminado por fluorescencia, de repente se sumió en una densa oscuridad. Posteriormente, una brillante luz dorada brilló desde las profundidades del camino por delante, como un pequeño sol que se elevaba lentamente. Milagro dorado ya pájaro. Un caballero con armadura dorada, de más de 2 metros de altura, se acercó lentamente. Era excesivamente hermoso. En general, todavía parecía un gallo gigante, no un humanoide. Solo la parte superior de su cuerpo era como una especie de existencia llamada centauro o sirena, que poseía un torso humano erguido. Todo su cuerpo estaba cubierto de armadura dorada. Ya fueran las piernas como un par de garras afiladas, o la magnífica armadura de falda como plumas en su cuerpo, la parte superior del cuerpo humanoide tenía completamente la apariencia de un caballero de acero, especialmente la enorme y hermosa decoración del casco como una cresta de gallo. La luz que emitía iluminaba por completo el coliseo que acababa de oscurecerse. Tan deslumbrante. El caballero dorado parecido a un pollo, caminó lentamente hacia el frente del dios así como así. Luego, sacó una de las 2 espadas largas que llevaba en la cintura. Esa era una espada larga de oro puro igualmente incomparablemente deslumbrante. La gloria y el resplandor del reino no permiten mancha alguna. Una llama de color amarillo dorado similar se encendió sobre la espada larga dorada. Entonces, se redujo drásticamente. En la oscuridad, el resplandor dorado era como un meteorito brillante. Mierda, ¿no es esto demasiado llamativo? Además, también fue muy elegante. El caballero pollo dorado sostenía espadas en ambas manos, con las piernas pisando un ritmo pausado. Una espada, una espada, una espada. Como no podía ser de llamado rápido, ni era un perro rabioso, pero solo era continuo y sin fin, como si no hubiera huecos, dando la ilusión de que su ataque parece a punto de terminar, pero cada vez que continúa, un baile. Era simplemente como una danza. ¿Ah? Además, tanto Isagi y Ryu podía ver. Cada ataque del milagro dorado fue muy metódico. En realidad, estaba reduciendo constantemente el espacio donde el dios podía esquivar. Con un simple cuerpo humano, luchando contra un jefe. Mientras uno tomó una sola espada huelga, uno moriría al instante. Así Rudra solo podía esquivar, pero pronto tendría ningún lugar para esconderse. El oro de pollo caballero era como jugar al ajedrez sin prisa, paso a paso, obligando a los violentos a Dios en un callejón sin salida.
qué indiferente y relajado apariencia era simplemente increíble. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Isagi no podía dejar de sacudir la cabeza. Él pensó que él podría pelear un poco, pero parece que él no podía en absoluto. Justo ahora, viendo al dios oscuro ser tan fuerte, pensó que podría sacar a relucir algunas de las mecánicas del milagro dorado. Como resultado, solo ha pasado este tiempo, y ya ha terminado. Verdaderamente decepcionante. El dios, cuyo cuerpo fue atravesado por la espada larga del monstruo, también vio la expresión de decepción del niño al final. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este tipo? El dios violento quería abrir la boca, pero descubrió que, pasara lo que pasara, ya no podía emitir ningún sonido, porque el milagro dorado ya había retirado la espada larga. Luego, en silencio, como si estuviera siendo un asunto trivial que no valiera la pena mencionar, le cortó la cabeza. Rudra no tiene cerebro, pero aún tiene fuerza. Bajo la noche iluminada por la luna, Dioniso miró al feto joya en su mano, murmurando para sí mismo. De hecho, tenía un plan. Usa al dios Rudra para tratar con los aventureros del mundo inferior. La actual Rudra familia era demasiado débil. Precisamente por eso, se convirtieron en peones descartados, sin siquiera el valor de ser utilizados. Pero, Dios Rudra asimismo, como el dios de la destrucción y la violencia, todavía podría ser considerado muy poderoso entre los dioses. Como el tiempo no era un nivel 5 de primera clase aventurero, él debe tener la posibilidad de ganar. Sin embargo, dioses absolutamente no participar en la matanza con los niños del mundo inferior en la premisa de la vida y la muerte, incluso para los dioses en el lado de la oscuridad. Esta fue la dignidad de un dios. Durante 1000 años, no importa cuán feroz de las luchas de la ciudad de dioses, de los dioses de la oscuridad y de la justicia de trituración de cada uno de los otros. Nunca había habido un caso de un dios actuando personalmente para matar a un niño del mundo inferior. Incluso si atacaban a la otra parte, a lo sumo era para controlarlos o derribarlos. Pero Dioniso tenía vino divino. Entonces, estaba pensando, Rudra, bajo su control, ¿atacaría a los aventureros? El dios del vino simplemente pensó en ello por un momento. Sintió que tal plan no era lo suficientemente confiable. Porque una vez que sucediera algo así, el gremio y esos tipos de Loki inevitablemente investigarían, y muy probablemente descubrirían el hecho de que Rudra estaba controlada por algún tipo de poder. Demasiado arriesgado. Por lo tanto, lo que Dioniso pensó era otro plan. Feto joya. Este era un tesoro cultivado por ese monstruo ubicado en los pisos profundos, usando la mazmorra como alimento y extrayendo el poder de todo el piso. Podría parasitar monstruos, y también podría parasitar aventureros humanos. Entonces, cuando Dioniso estaba pensando en cómo utilizar a la familia Rudra, de repente pensó, ¿podría el feto joya parasitar a un dios? Teóricamente hablando, debería ser posible, porque el cuerpo de un dios en el mundo inferior no es diferente de una persona común. Dionisio realmente quería probarlo. De todos modos, ese tipo en los pisos profundos había quedado expuesto ahora. Muy bien, déjalo y Rudra ganar tiempo para su plan. Según la idea del dios del vino, jura que obtuvo el feto joya, obtendría un monstruo raro en la mazmorra. Luego causa algunos incidentes, lo que lleva a la familia Rudra a comenzar a surgir ante los ojos del gremio y Loki. Luego, después de algunas investigaciones, y su propia manipulación desde adentro, finalmente, intente dejar que Rudra sea parasitada por el feto joya, causando caos en la ciudad. Esto tomaría al menos unos meses, ¿verdad? Si se opera correctamente, podría retrasarse durante al menos un año más. Ahora, esto era lo que más necesitaba el actual Dioniso. Y justo cuando él estaba pensando esto, de repente, la vibración que hizo palpitar a los dioses vino de la dirección de la mazmorra una vez más. Ah. Dioniso miró incrédulo en dirección a Babel, al enorme pilar de luz que se disparaba hacia el cielo. ¿Cuál es la situación? Acababa de entregar un feto joya a Jura hoy, preparándose para comenzar el diseño del plan preliminar. ¿Cómo es posible? ¿Qué demonios está pasando? No es solo el primer día. De pie fuera del coliseo circular, Isagi miró el escenario que se había vuelto completamente negro en este momento, y el milagro dorado todavía de pie en el centro.
Sabía que ya no podría venir aquí a cultivar puntajes de habilidad en el futuro. Pero no importó. En el núcleo del reino, había bastantes monstruos en la ciudad. Era suficiente para obtener puntajes de habilidad agrícola y demás. Por cierto, Ryu-senpai, ¿por qué estabas llorando en este momento? No lo hice. La elfa se puso ansiosa. Pero ella ni siquiera se había limpiado las lágrimas de las comisuras de los ojos todavía. Ryu de hecho había llorado. Lloró de ansiedad. Porque justo ahora, después de que el dios de la violencia y el mal fuera asesinado por ese monstruo llamado Milagro Dorado sin ninguna sorpresa, acompañado por el temblor de la mazmorra y ese pilar de luz incomparablemente deslumbrante, Izagi le dijo que fuera al borde de la puerta de niebla y encontrara la oportunidad de huir directamente. Esto era algo que el chico le había dicho repetidamente antes de llegar al calabozo. Después de todo, Izagi definitivamente no pensó que con el poder de él y Ryu-senpai, pudieran despejar el coliseo directamente. Sin mencionar al caballero más fuerte del rey que había sido mejorado después de matar a un dios. Aunque, hasta ahora, no podía decir que había mejorado exactamente. No sufrió un cambio en el tamaño del cuerpo como el rey sin luz antes. Después de deshacerse del dios, fue a participar por un tiempo, pero aún así no sintió ninguna diferencia. El caballero pollo dorado todavía sostenía espadas en ambas manos, dando pasos con elegancia, agitando ataques continuamente uno tras otro. Independientemente de si Izagi bloqueaba, esquivaba o contrarrestaba, permanecía completamente imperturbable. Entonces, Izagi tampoco tuvo otra opción. A pesar de que usó el poder de cancelar y dejó algunas cicatrices en medio de la armadura dorada del oponente. Aún así, eventualmente fue ejecutado por el oponente. TSK. ¡Qué extraño! Izagi tuvo una sensación extraña. Los ataques del oponente parecían llamativos, pero la esencia era un corte continuo, y no era lo suficientemente rápido. Era solo que debido a que los ataques eran demasiado prolongados, daba la sensación de que uno no podía detenerse a descansar en absoluto, y solo podía responder continuamente, eventualmente revelando un defecto y cayendo. Sacudió la cabeza, temporalmente sin pensar tanto. Posteriormente, Izagi, que reapareció fuera de la arena, vio a la chica elfa que estaba tan agitada, que sus ojos estaban llenos de lágrimas, ya que había regresado corriendo a la arena. Hasta que él la llamó. Solo entonces este tipo volvió corriendo rápidamente con la cara llena de sorpresa, luciendo tonto. Probablemente porque ella lo vio siendo asesinado por el monstruo hace un momento, así que de repente perdió la cabeza. Pero no le dijo que su habilidad podría resucitarlo. Con respecto a esto, Ryu estaba demasiado avergonzada para decir que lo olvidó porque estaba demasiado agitada. Ni siquiera podría llamarse agitación. Cuando vio al monstruo atravesar el cuerpo del niño con esa espada larga dorada, el corazón de la niña elfa se contrajo violentamente, sintiendo un dolor intenso incomparablemente familiar. Te acostumbrarás. Interrogación de cierre, ¿es eso algo que deberías decir? ¿Cómo se convirtió en consolarme en cambio? Ryu estaba estupefacto, pensando, ¿puede Izagi acostumbrarse a este tipo de cosas? Por un momento, inexplicablemente, le dolió aún más el corazón. Vamos, es hora de regresar. Todo esta noche fue un poco repentino, pero pase lo que pase, se acabó. Regresa, duerme bien, descansa un poco y luego continúa aventurándote en la mazmorra. Vale. ¿El señor volverá conmigo esta noche o mañana? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Mientras caminaba con el niño en la cueva deshabitada, de repente escuchó tal frase. La bonita cara de Ryu se calentó instantáneamente unos grados nuevamente, volviéndose tan roja que ni siquiera su máscara y ese desordenado cabello rubio pudieron cubrirla. Tan rojo. ¡Qué lindo! Por supuesto, sabía que Izagi quería decir si quería volver a la familia para ver a Lady Goddess esta noche, o no volver a su casa con él. Por supuesto, estrictamente hablando, no estaba mal. No era la casa del niño la sede de la familia, pero sonaba extraño sin importar cómo lo escuchara. Lady Goddess dijo que después de que Ryu-senpai regrese, todos volverán juntos al patio de las estrellas. Ah. ¿Qué tal si vamos allí a limpiar juntos mañana? Izagi también quería una habitación más grande.
Pero obviamente, los pensamientos de la chica a su lado no estaban en estas cosas. Por supuesto. Volviendo a enfrentarse a la diosa, volviendo a la familia para continuar la vida de aventurero, Ryu nunca se había atrevido a pensar en esas cosas antes. Pero durante estos pocos meses de venganza con Isagi, ella realmente lo sabía. Cuando terminó la venganza, este era el final que la esperaba. Ella estaba más o menos mentalmente preparada para esto. Por lo tanto, lo que más preocupaba a Ryu ahora era en realidad, Isagi. Siempre han estado luchando contra tales monstruos en la mazmorra. Por supuesto. ¿Era ese monstruo justo ahora también uno que debía ser derrotado? Sí. Parecía que el milagro dorado, el jefe final del Coliseo Circular, no parecía ser un jefe de la historia principal, sino un jefe de desafío de la historia paralela o algo así. Pero independientemente, si es un jefe, hay que matarlo. Sin mencionar que deja caer verdaderos milagros. Lo entiendo. En ese caso, para proteger a su familia Juniors, ella también debe luchar. Al igual que Alisa y los demás una vez la protegieron. Este es solo el 5º piso. Si profundizaban, Ryu simplemente no se atrevía a imaginar qué tipo de monstruos encontrarían Isagi y los demás. Y justo. El padre de su familia mencionó esto. Isagi parpadeó, como si de repente pensara en algo, y detuvo a la elfa de repente. Ryu-senpai, definitivamente no podrás dormir cuando regreses, ¿verdad? Ya sea volviendo a la familia con él o regresando a la granja fuera de la ciudad, después de tantas cosas que sucedieron esta noche, Ryu definitivamente no podría dormir. Isagi también. Entonces, ¿qué tal si empezamos una ronda? Interrogación de cierre. ¿Empezar una ronda? ¿Qué significa eso? Ella no podía entender por completo lo que decía el chico. ¿Y qué pensó Isagi que, naturalmente, con un señor de familia de nivel 4 a su lado, podría ir e intentar usar vino divino para convocar a qué tipo de monstruo negro? Según los registros del gremio, la mazmorra, al sentir el poder divino, incubaría monstruos llamados asesinos de Dios. Este no era un título para un tipo específico de monstruo, sino que se refería a monstruos completamente negros por todas partes. Podrían ignorar el poder divino y el poder divino, tipos creados por la mazmorra dirigidos específicamente a los dioses. En esencia, podrían considerarse como tipos fortalecidos de cierta clase de monstruos que existieron originalmente. Sus niveles generalmente serían más altos y poseerían más habilidades especiales. No, solo Ryu-senpai por sí solo no es suficiente seguro. Isagi pensó que tenía que llamar a otro tipo poderoso. Después de todo, era el primer experimento, por lo que tenía que asegurarse de que nada saliera mal. Por lo tanto, muy rápidamente, la figura de cierta hermosa chica rubia apareció en la mente del chico. Capítulo 86. El calabozo respiró. Cuando regresaron a la superficie de la ciudad, Isagi nunca esperó que los guardias de la familia Ganesa los persiguieran por un tiempo. Probablemente fue porque un dios acababa de ser enviado de regreso a la mazmorra, e inmediatamente después, solo él y la elfa salieron, vestidos como ninjas. Simplemente era demasiado sospechoso. Afortunadamente, Ryu-senpai parecía tener mucha experiencia. Agarrándolo, instantáneamente desapareció en los callejones de la ciudad bajo el cielo nocturno. Una vez más sintió la velocidad de Gale. El paisaje circundante cambió rápidamente, convirtiéndose en líneas borrosas. Finalmente, cuando Ryu se detuvo, claramente, ella no estaba acostumbrada a correr mientras cargaba a otra persona. Entonces, los frenos de su hijo mayor de familia fallaron, lo que provocó que los dos rodaran hacia una pelota en la esquina oscura del callejón. La chica elfa parecía bastante delgada, pero se sentía tan suave. Así son todas las chicas. Isagi rápidamente se levantó del cuerpo de su familia senior. Por el tenue resplandor de las estrellas y la luna, pudo ver la apariencia bastante apretada y algo nerviosa de la elfa. Desde el momento en que estuvieron en la mazmorra hasta ahora, Ryu-senpai había estado actuando bastante lindo. Comparado con cuando se conocieron, fue realmente un mundo de diferencia. Isagi prácticamente lo había descubierto. La elfa tenía frío por fuera pero calor por dentro. A primera vista, parecía distante, pero en realidad, una vez que la conociste, se convirtió en una persona algo pegajosa y adorable. Isagi, lo estamos ahora.
Su corazón estaba revuelto. Como queriendo cambiar de tema, Ryu se levantó en silencio del suelo, fingiendo que nada había sucedido en ese momento. Aunque era tarde en la noche, la ciudad estaba algo animada. Las largas calles estaban llenas de guardias de la familia Ganesha corriendo de un lado a otro, así como de dioses que salían a ver la emoción y confundían a los residentes de la ciudad, entre otros. Todavía podemos ir a la mazmorra así. Por supuesto, no había ningún problema, porque el objetivo principal de la familia Ganesha en este momento era averiguar exactamente qué dios había sido tragado por la mazmorra. Entonces definitivamente irían a verificar primero la situación de los dioses en varias familias de la ciudad. En el lado de la mazmorra, no habría nadie protegiéndolo en su lugar. Además, la emoción solo duraría un tiempo. Después de un rato, cuando todos se dieran cuenta de que no había seguimiento, definitivamente volverían a dormir. Eso tiene mucho sentido. Ryu asintió, y luego, bajo la señal de Isagi, caminaron hacia la calle principal norte, hasta la base de la familia Loki, la mansión crepuscular. Isagi pensó golpear mientras el hierro estaba caliente e ir a ver esta noche qué tipo de jefe convocaría el vino divino en la mazmorra. Pero para estar seguros, además de Ryu-senpai, definitivamente necesitaban encontrar otro ayudante. En quien pensó Isagi era, por supuesto, la señorita Ice de la familia Loki. Ella ya había subido de nivel al nivel 5 y ella misma era una aventurera muy poderosa. Lo más importante es que Tiona había mencionado antes que Ice realmente quería formar equipo con él. Era solo que su nivel era demasiado alto, por lo que no era conveniente para ella aventurarse juntas en ese momento. ¿No funciona esto perfectamente ahora? Pronto, Isagi y Ryu llegaron fuera de la mansión Crepúsculo, la base de una de las familias más fuertes de la ciudad, que ocupaba una vasta área, ahora estaba en silencio. Isagi había escuchado a Tiona y Alicia decir que Loki había llevado previamente a la mayoría de los miembros de la familia a la ciudad portuaria para investigar los monstruos de flores devoradores de hombres que él y Ryu habían encontrado. Así que no había mucha gente en Mansión Crepúsculo en este momento. Sin embargo, Ice estaba allí. Isagi recordó a la niña amazona diciendo explícitamente que la princesa Espada se había quedado en la ciudad y no había ido a la ciudad portuaria. Pero aún así, de pie fuera de la imponente mansión, Ryu no pudo evitar preguntarse, ¿realmente van a llamar a una chica en medio de la noche? Eso suena demasiado extraño, ¿no? Llamar a una chica a salir de su casa en medio de la noche o algo así, no importa cómo lo mires, es raro. Oye, ¿están Isagi y Ice tan cerca? Ahora que lo pienso, Ryu no pudo evitar pensar en la vez que ella e Isagi fueron a la residencia de la diosa Demeter tarde en la noche la última vez. Eso fue tan incómodo en ese entonces. Y ahora, Isagi en realidad también estaba pensando en cómo llamar a Ice. Tiona ya debería estar dormida, y Alicia probablemente también, ¿verdad? Después de salir del calabozo con ellas antes, las chicas habían vuelto a descansar. Solo había encontrado a la señorita Asfi y le pidió que ayudara a notificar a Ryu, mientras llevaba a Goro a la granja fuera de la ciudad para esperar a que el padre de su familia regresara de la ciudad portuaria. Los otros mundos son problemáticos. Si tan solo hubiera teléfonos móviles o algo así. Justo cuando Isagi estaba pensando esto, de repente, la voz fría y tranquila de una chica vino detrás de él. Buenas noches. ¿Estás buscando a alguien? Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Isagi y Ryu se sobresaltaron. Mirando hacia atrás, vieron a Ice, que parecía haber salido de la esquina del callejón completamente negro al otro lado de la calle, no muy lejos. Por un momento, quedaron congelados en su lugar. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué la señorita princesa Espada de repente saldría de un lugar como ese? Y con respecto a esto, Ice parpadeó, sin considerar este problema en absoluto. Está bien. Aunque Rivaria Mama le había prohibido ir al calabozo durante este periodo. Pero si son solo los pisos superiores, no importa, ¿verdad? Principalmente, Isagi había dicho que necesitaba su poder para lidiar con un monstruo potencialmente muy poderoso. Al escuchar esto, el corazón acelerado de la chica de cabello dorado comenzó a latir incontrolablemente. Originalmente, Ice que en realidad había querido ir a buscar Isagi.
Por eso, poco después de salir de la familia de la base, que ella vio al niño y la niña caminando de la calle larga. Luego los siguió en secreto todo el camino, y finalmente descubrió que en realidad habían llegado a la puerta principal de la base de su propia familia. Eso es correcto. Ice tampoco podía dormir. Entonces, después de que Tiona regresó y se enteró de que Isagi y los demás habían terminado su aventura, pensó en ir a la calle Dédalo para ver si el niño estaba dormido. Si él no estaba dormido, ella reunía el coraje para ir a hablar con él y luego ir a entrenar juntas fuera de la ciudad. Si él estaba dormido, ella vigilaría al niño desde el viejo lugar hasta que se despertara, y luego le pediría que saliera a entrenar. Reúne coraje. Ice pensó que absolutamente tenía que hacer esto. Su mente estaba llena de ese estilo de lucha exagerado que Isagi usó durante su batalla con la diosa Astrea, algo que nunca había visto antes. La chica no era una maníaca de la batalla. Solo quería volverse más fuerte y luego vengarse de esa oscuridad final. Para eso, tuvo que trabajar más duro. El resultado: poder luchar contra un monstruo poderoso y luego luchar contra el niño después. Esta repentina llegada de bondad hizo que Ice se sintiera un poco mareada. Además, también, la señorita Ice se convirtió en aventurera muy temprano, ¿verdad? Sí. Tan increíble, luchando contra monstruos desde que eras una niña. Isagi realmente pensaba eso. Calculando cuidadosamente, Tiona, Anya y las demás que conocía comenzaron a ser aventureras a una edad temprana. Fue simplemente ridículo. ¿Es realmente Lolis luchando contra monstruos? Estuvo bien. La señorita Ice y Ryu Senpai se conocían antes. Supongo que nos conocíamos. Ellos no estaban cerca. Ice y Ryu solo pudieron decir eso. Pero, estrictamente hablando, los dos habían luchado una vez durante el gran feudo hace 3 años. Por supuesto, fue por un malentendido. Para la chica elfa, incluso se consideró una historia oscura en cierto sentido. En ese entonces, los dos estaban igualados y ambos eran considerados las futuras estrellas de la ciudad. En cuanto a más tarde, la diosa Astrea tenía una buena relación con Loki, pero de las dos chicas, una era una cabeza hueca que no sabía absolutamente nada sobre lo que era socializar, y la otra tenía frío afuera y calor adentro, casi nunca tomaba la iniciativa de hacer amigos. Naturalmente, hubo poca interacción. Ahora era más o menos lo mismo. Ice todavía no sentía nada en absoluto. Mientras caminaba hacia el calabozo, habló con el niño, pensando en su corazón. Entonces, hablar con chicos es así de simple. No hay ninguna dificultad en absoluto. Pero a los ojos de Ryu, esto era simplemente su familia junior siendo considerada, constantemente tomando la iniciativa de encontrar temas para conversar con ella. Mirar fijamente. La chica elfa que miraba desde un lado se dio cuenta de que algo andaba mal. Por supuesto. Ahora, los dos la invitaban a ir a la mazmorra a luchar juntos contra los monstruos. Entonces, lógicamente hablando, Ice debería considerarse una invitada, por lo que cuidarla un poco no fue un problema. Pero, ¿no es mi familia junior un poco demasiado buena para llevarse bien con las chicas? Ice, que normalmente hablaba muy poco. Bajo la guía de temas del niño, su pequeña boca ya había comenzado a decir bla, 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 hablando sin cesar. La forma de usar la espada, en realidad tampoco lo sé muy bien, todo está en sueños, soñando. Sí, tengo recuerdos de mi padre blandiendo la espada, ¿cómo fue? Probablemente así. Mientras hablaba, incluso salió desesperada y comenzó a manifestarse. Ryu permaneció en silencio, sin saber qué decir. Si una diosa como Astrea estuviera presente en este momento, probablemente solo se lamentaría. ¿Cómo es que Isagi, este tipo, enganchó sin esfuerzo a la señorita princesa espada en una radiante parlanchina? En poco tiempo, los tres llegaron a Central Park. Como Isagi esperaba, la familia ganesa no había continuado aumentando la guardia en la entrada de la mazmorra. Actualmente estaban ocupados trabajando con el gremio para investigar exactamente qué dios había sido tragado por la mazmorra. Por lo tanto, el niño y las niñas entraron al calabozo sin problemas. Isagi tenía un objetivo y una idea hace mucho tiempo, así que rápidamente llevó a Ryu y Ice a la fortaleza fronteriza en el 4º piso. Esta vez fue principalmente una prueba.
Entonces, por seguridad, Izagi definitivamente no iría a un lugar como el núcleo del reino y luego usaría vino divino para estimular la mazmorra. ¿Qué pasaría si realmente sacara al bebé dragón en su estado completo? Según especulaciones anteriores, solo el milagro remanente con solo una cabeza debería estar alrededor del Lev. 4, más fuerte que la princesa de la copa de carne y el rey sin luz. Y si estuviera en un estado completo, sería al menos el pico de nivel 4 nivel 5. Al menos era seguro que sería más fuerte que ese milagro dorado en el Coliseo, y posiblemente incluso más fuerte que el rey pálido. Después de todo, la historia de la mazmorra mencionada, el rey y su caballero más fuerte mataron juntos al infante dragón. Pensando en ello de esta manera, entonces, incluso con Ice, no era seguro. Después de todo, él solo era nivel 3. Si realmente lucharan contra un jefe de nivel 5, ¿qué sentido de participación podría tener? Por eso Izagi vino aquí. Entraron en la fortaleza oscura, luego tomaron el ascensor hasta el fondo del gran pozo. Pero esta vez Izagi no continuó hacia abajo. En cambio, condujo a las dos niñas a través de una cueva en un lado y llegó a un pozo aún más grande en el otro lado, que estaba cubierto de caminos de tablones podridos. Ryu todavía estaba algo conmocionada por los edificios ante sus ojos. Pero Ice era mucho mejor. Esta reacción hizo que la elfa se sintiera un poco extraña, y luego, quizás debido a un espíritu competitivo inexplicable, la elfa también mantuvo su bonita cara tensa, poniendo una expresión de indiferencia. Así, justo en el fondo de este gran pozo donde todo se podía ver a simple vista y no había nada, Izagi sacó el vino divino de Soma de la capa detrás de él y lo abrió. Parecía inútil. No podría sentirlo. Izagi parpadeó, luego vertió el vino divino en el suelo. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Ahora lo sintió, ¿verdad? Cuando el poder divino contenido dentro del vino divino aterrizó tangiblemente en la superficie de la mazmorra, en todas partes, en todas direcciones, comenzó a vibrar violentamente. La mazmorra realmente exhaló. Ryu casi inconscientemente se puso del lado del chico. La elfa naturalmente pensó que, en su último año, naturalmente tenía que proteger bien a su familia Junior. Por otro lado, Ice en realidad estaba algo familiarizada con la situación que tenía ante sus ojos y la cosa que estaba a punto de llegar. Porque, hace muchos años, se había encontrado con un dios extraño en la mazmorra. Luego, la otra parte liberó Divine, lo que provocó que apareciera un wyvern completamente negro en la mazmorra, incluso en los pisos superiores. Después de matarlo, obtuvo la excelia suficiente para actualizar a nivel 2. Incluso hasta ahora, Ice no sabía quién era la otra parte. De hecho, antes de la gran contienda, era muy normal que sucedieran tales cosas. Aunque los monstruos completamente negros fueron llamados el asesino de Dios. Pero la mayor parte del tiempo, en realidad fueron utilizados por dioses oscuros. Liberarían deliberadamente su poder divino para convocar poderosos monstruos, causando grandes bajas a los aventureros en escena. Y los dioses que causaron todo esto habrían huido hace mucho tiempo riendo, sin ninguna pérdida en absoluto. La mazmorra es tan estúpida. Ai siempre lo había pensado así. Y ahora, algo cayó del cielo. En la oscuridad ilimitada sobre el pozo, de repente, una oscuridad masiva se derrumbó. Un duende vestido en tono negro de la armadura, como una pequeña fortaleza de acero, que se celebró un martillo de hierro que estaba entrelazada con de purple rayo. Y el aterrizaje junto con él. También hubo una enorme mazmorra de lagarto. Su superficie escalas muestran una completamente negro del lustre bajo la tenue luz de la fluorescencia, y dentro de esos profundos ojos violetas, junto con las brechas entre las escalas, que palpita de purple rayo siempre brilló. El duende, que montó en el lagarto emite un sonido apagado. No se veía particularmente alta, sin embargo, dio una considerablemente pesado y enorme presión. General del reino Gmorres. Interrogación de cierre. En el momento en que el nombre del jefe apareció en su corazón, Izagi movió la comisura de su boca, pensando que su suposición anterior era realmente correcta. Después de combinar con su habilidad, el poder divino que hizo exhalar la mazmorra no atrajo a un simple asesino de Dios, sino a un jefe mejorado. Maldita sea.
Esto no es solo una revancha. ¿No era este tipo un anciano antes? ¿Cómo es posible que ahora, montura y jinete incluidos, todos hayan rejuvenecido a su estado primordial?